Bien, pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Feliz Día del Padre a los papás. Nuestro Padre es el primero en ser celebrado. Nuestro Padre en los cielos, amén. Pues les invito a que abran sus Biblias a Proverbios. Continuamos con Proverbios, Proverbios capítulo 10. El último versículo que abordamos la vez pasada fue el versículo 11. Ahora, si Dios nos da la oportunidad, de acuerdo al tiempo que tenemos, vamos a ver si llegamos al 16. Pero comenzamos ahí en el versículo 12 el día de hoy. Que sea el tiempo de Dios y no el nuestro. No me quiero apresurar. Tampoco quiero darle el respeto debido a la palabra de Dios, y que Dios nos, como nuestro hermano Abraham mencionó, que sea una oportunidad de moldura para cada uno de nosotros, para ser distintos, transformados. Y esa es la realidad, ¿verdad? De llegar aquí y ser transformados porque Dios habló, Dios nos enseñó algo, y eso es algo que debemos de absorber, recibir, para no ser la misma persona que fuimos hace una hora atrás. Debemos de estar madurando espiritualmente hablando, debemos de estar mejorando también en nuestro carácter, en nuestra actitud. Cuando estoy solo, obviamente, eso vale mucho, pero sobre todo cuando estoy acompañado, cuando hay personas a mi alrededor. Y en el caso mío, pues está mi esposa, mis hijas, mi familia, y pues obviamente eso tiene mucho que ver también, porque ese carácter que tengo, esa manera de comportarme, pues tiene mucho que ver con ellas también, ¿verdad? Con ellas, con estas personas. O sea, ¿qué es lo que ven ellas? Y deben de ver esa actitud que se está moldeando a la imagen de Cristo. Y eso es lo que nuestro hermano Abraham nos estaba transmitiendo. Así es que gracias por ello, Abraham. Bien, pues versículo 12 del capítulo 10 de Proverbios dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Amado Señor, gracias por tu amor, tu compasión y tu misericordia. Gracias por tu palabra, que es perfecta, es digna de recibir, es digna de también de poner en práctica, porque es lo que tú nos enseñas, es tu instrucción. Y esta sabia enseñanza te pido, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, quien hable mediante de ella, para que nosotros como tu pueblo recibamos esa instrucción y que seamos transformados mediante de ella, para honrar y glorificar tu santo nombre. Te lo pido por favor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. El odio despierta rencillas, o sea, peleas, o la inconveniencia de no estar en un acuerdo, los desacuerdos. Pero es más, en realidad, el de que hay un muro que de repente está entre mi persona y la otra persona. Pero note que ahí nos dice: el odio despierta rencillas. El odio despierta rencillas. Quiero que se dé cuenta de esto, porque muchas veces no nos damos cuenta de la sencillez de la palabra, de lo que es lo maravilloso de escuchar lo que Dios nos está diciendo aquí. Es el odio que despierta la rencilla. Eso es algo que nace dentro del corazón de cada uno. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que del corazón se manifiestan estas obras, estas cosas que salen de mi boca.
pero sale del corazón. Es de que de repente yo no estoy de acuerdo contigo, y porque no estoy de acuerdo contigo, entonces ahora estoy en contra de ti, pero no solamente ahí llego, que no solamente estoy en contra de ti, sino que ahora te odio. Y eso no debe de ser. Podemos estar en desacuerdos. ¿Sabe de que el estar en desacuerdo no es nada malo? Podemos estar observando dos distintos temas, dos distintos puntos, y aún llegar a un acuerdo. Pero aquí lo que estamos viendo es de que esta persona, sin escuchar lo que la otra persona está presentando, yo ahora digo de que no, ahora estoy en total desacuerdo contigo hasta el punto de odiarte. Eso no debe de ser. Eso, especialmente para nosotros como creyentes, como cristianos, como personas que leemos la Biblia, las Sagradas Escrituras, esto no debe de ser algo que debe de originarse en nuestra persona. Por eso ahora el capítulo 10 del versículo 12 de Proverbios continúa diciendo, qué maravilla es esto, que no se detiene ahí, el odio despierta rencillas, punto, sino que continúa diciendo algo. ¿Se da cuenta de lo siguiente? Dice, pero el amor cubrirá todas las faltas. Cubrir es ocultar. Cubrir es de repente ya no las veo. Esto no significa de que yo ignoro las malas obras, de que yo ignoro el pecado, de que de repente veo a una persona portarse mal y le doy una sonrisa. Ah, sí, continúa, está bien. Eso no tiene nada de malo. No es ese tipo de cubrir del cual la Biblia está hablando. Porque eso no se debe de hacer. Lo vimos hace 3 semanas atrás acerca de que no debes de participar en los pecados de las personas que están, en las cuales están obrando o están haciendo. En este caso no es de que tú ignoras el pecado, sino de que tomas la decisión de no ver la falta, de no ver el quebranto que te están haciendo a ti, el quebrantamiento. Tomas la decisión voluntaria de no ver el defecto de tu prójimo. Repito, voluntariamente tomas la decisión de no ver el defecto de tu prójimo. Cuando mi odio se despierta es porque veo el defecto de mi prójimo. Es porque todos los defectos ahora de repente son gigantescos. Los defectos pequeñitos que yo veo, por ejemplo, me quemaste los frijoles y de repente pues ahora es el divorcio. Simplemente porque me quemó los frijoles. ¿Se da cuenta de la exageración que le estoy presentando? Pero eso es lo que la Biblia está enseñando aquí. De que muchas veces nosotros no nos percatamos, pero el corazón es así de maligno. Y muy fácilmente veo los defectos de mi vecino, de mi prójimo, de quien sea, ¿verdad? Ya mi vecino se estacionó muy cerca de mi propiedad. Ahí hay una línea muy pequeña. Y de repente, ¿pero cómo? Ahora me tiene que pagar aquí. ¿Cómo se atreve? Por eso es de que el amor cubre esos defectos. El amor cubre, oculta esos defectos. Lo quiero volver a leer porque mira, hay una palabra ahí que
hay muy importante que no podemos ignorar. Dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Todas las faltas. Básicamente aquí es como cuando el agua se agita, el agua que está bien apacible, todo está tranquilo, pero de repente pones el pie dentro de la piscina y se agita el agua y comienza a moverse todo lo que hay dentro de ese cuerpo de agua. Es así de sencillo como yo puedo entonces agitar la situación. Nada más porque yo hago algo. Con un simple movimiento, con una simple palabra, yo puedo agitarlo todo. Y todo lo que estaba calmado, todo lo que estaba así de apacible y agradable, de repente porque yo veo los defectos de mi prójimo, de repente, pum, lo agito todo. Esto es ser hostil. Por eso ahí dice que el odio despierta rencillas. El ser rencilloso es ser hostil. O sea, estar opuesto o estar en contra. Para que usted lo entienda mejor bíblicamente hablando, una persona rencillosa es un enemigo. Satanás, el enemigo de nuestra alma, es rencilloso y está en contra de Dios, y porque está en contra de Dios está en contra de mí. Y porque está en contra de Dios va a hacer todo lo posible para que Edgar no ame a Dios, para que Edgar no obedezca a Dios, para que Edgar no le dé las gracias a Dios. Lo que el enemigo quiere es de que Edgar le dé las gracias a la maldad y se satisfaga en la maldad. Que yo esté en lo malo. Eso es ser rencilloso. Y yo lo que yo quiero es de que estoy instigando entonces a mi prójimo ahora a que no esté contento, de que no tenga paz. Dios aquí nos está diciendo de que no debemos de ser tal persona, sino que debemos ser lo opuesto. Lo cual no es algo que se puede hacer instantáneamente. Eso es algo que requiere práctica. Usted y yo debemos de aprender a amar al prójimo. Se aprende observando el carácter de Dios. ¿Cómo veo yo el carácter de Dios? Leyendo la Biblia. Cuando yo me entrego a la escritura, cuando yo me entrego a la lectura de la Biblia, entonces yo puedo ver cuál es el carácter de Dios. Porque hay una humanidad completa aquí en toda la Biblia de capa a capa que ignora a Dios y que le da la espalda a Dios, y que aún así Dios cubre todas las faltas de esta humanidad, incluyéndome a mí. Dios cubrió todas mis faltas en tiempo pasado, pero ¿sabe qué más? Dios en tiempo presente cubre también todas mis faltas. Yo aún no soy perfecto, yo aún no he logrado absolutamente nada en cuanto al llegar a un punto de que soy una persona totalmente agradable. Como decimos en mi pueblo, yo no soy monedita de oro. Tengo mis defectos. Tengo muchísimos defectos. Y Dios los ve a diario. Dios ve todos estos defectos de mi persona, a pesar de que yo he sido perdonado, a pesar de que yo he sido recibido ante su presencia y tengo mi salvación garantizada porque Él murió en la cruz y yo lo creo, lo recibo. Yo le he pedido perdón a Él por mis pecados. Pero aún así
tengo mis defectos y Él cubre todas mis faltas. Básicamente aquí lo que estamos viendo es de que para el amor, o sea, Dios, para Dios todo lo imposible es posible. No debemos olvidar, hermanos, hermanas, de que para Dios no hay nada imposible. El muerto resucita. Ante Dios, solo una palabra basta y el muerto resucita. ¿Sabe de que yo estaba muerto? Antes de Cristo, la Biblia dice de que nosotros antes de Cristo no estamos vivos, estábamos muertos en nuestros pecados, dice Efesios. Pero ahora tenemos vida, hemos cobrado vida en Cristo Jesús, quien nos amó, quien se entregó y derramó la cruz por nuestros pecados. En otras palabras, es la gracia de Dios, es el amor de Dios, es el favor de Dios, el cual Él hace o el cual Él nos da inmerecidamente. No merecemos la gracia de Dios, no merecemos el amor de Dios, no merecemos el perdón de Dios, no merecemos el ser restaurados ante Dios, pero Él nos lo da, porque Él cubre nuestras faltas. Y no solamente Él cubre nuestras faltas, sino que Él cubre todas las faltas. Debemos de entender entonces de que Primera de Juan 4:8 dice de que Dios es amor. Romanos 8:32 y 39 lo dice de esta forma: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Del amor de Dios. Dios, con ese amor tan profundo que Él tiene hacia nosotros, el cual yo ahora debo de exhibir ante mi prójimo, entonces es el ejemplo, es mi guía a seguir aquí en Proverbios 10:12. Continuamos, dice Proverbios 13 y 14 de Proverbios capítulo 10, versículos 13 y 14 dicen: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad, calamidad cercana. El necio, aquí por lo que podemos ver en los versículos 13 y 14, el necio es aquel que voluntariamente ignora la palabra de Dios, que voluntariamente desobedece a Dios. Voluntariamente le das la espalda a Dios. Si tú haces esto, si tú eres esa persona, tú eres un necio. Si tú haces tu voluntad, cuando tú sabes cuál es la voluntad de Dios, tú eres un necio. El necio, aquí los proverbios nos está diciendo de que el necio vive en un estado de calamidad. Y es una calamidad continua. Un estado de calamidad continua. Esto es algo muy trágico. Si usted no entiende qué es calamidad, desgracia. O sea que tu vida no es agradable. Tu vida es dura. Estás viviendo problema tras problema tras problema tras problema. Y especialmente mediante otras personas. Ese es el estado en el que esta persona está viviendo. Es un estado de calamidad continua, desgracia continua. Problema tras problema tras problema. Y tú no te das cuenta de que es porque
porque tú no sigues la voluntad de Dios, sino porque tú sigues la voluntad propia. O sea, mis chicharrones son los que truenan y punto. Dios aquí no cabe, Dios aquí no tiene nada que ver con mi vida. Yo estoy a cargo de mi vida. Yo soy el capitán de mi vida. ¿Y quién eres tú para decirme? ¿Quién eres tú para corregirme? ¿Quién eres tú para aconsejarme? Déjame en paz. Yo estoy bien como yo estoy, pero estás viviendo en un estado de calamidad continua. Problema tras problema tras problema. En un estado de desgracia continua. Y dice ahí en el versículo 13, si usted se da cuenta de que porque estás viviendo de tal forma, entonces la vara es para la espalda de falto de cordura. La vara es para la espalda del falto de cordura. ¿Sabe de qué eso describe aquí? Esta descripción es para un animal de carga. Es para un animal de carga, no es para una persona. Usted y yo somos personas. En el principio Dios nos creó hombre y mujer, no animales de carga. Usted y yo no somos un burro, no somos una vaca, para que la vara entonces sirva para que y yo me mueva. Pero si tú vives de esa forma, es porque tú no estás caminando con Dios, es porque tú no estás siguiendo la voluntad de Dios. Y Dios no es quien está utilizando esta vara. No te equivoques, porque mire, muchos de nosotros pensamos o vemos que de que Dios es un hombre que está sentado sobre la luna, sobre las nubes, con una regla enorme y que nada más está dándole de azotes o de golpes aquí a uno. Cuando Dios no es así. Esa vara viene a causa de tu necedad. No es Dios quien está aplicando esa vara. Eres tú. En otras palabras, tú mismo te estás dando estos golpes. Tú mismo te estás atribuyendo esta calamidad continua, esta desgracia continua. Y está garantizado. Básicamente aquí lo que Proverbios está describiendo es de que el necio es un imán. ¿Sí sabe qué es un imán? ¿Verdad? Es un magneto, ¿verdad? Que cuando lo unes a un metal, ¡pah!, se pega. Entonces, el necio básicamente va caminando por la vida como un imán y de repente, problema. Está garantizado. ¡Pah! Y tú como necio continúas pensando, yo puedo. Pero estás cansado. Estás agobiado. No puedes con esa carga. Deja de cargar esa carga. Esa desgracia, esa desdicha no es para ti. Y muchos pensamos también, lo justificamos de esta manera, es la mala suerte. No. La mala suerte no existe. Si la mala suerte existe, entonces la buena suerte existe. Pero porque la mala suerte y la buena suerte no existen, entonces lo que tú debes de entender, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, es de que es tu actitud, es tu comportamiento, porque tú no estás caminando con Dios, que eres un imán de problema tras problema tras problema. Ese es el merecido fruto de tu pecado. Ese es el merecido fruto de tu pecado. Mientras tú no te alejes de ese tipo de comportamiento, de actitud, y te arrepientas ante Dios, el creador de los cielos y la tierra, nuestro Padre, que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, mientras tú no hagas eso, tú vas a continuar siendo un imán, atrayéndote a ti mismo
esta calamidad. Pero cuando tú te arrepientes y te das cuenta de que Dios, tu Padre, te quiere bendecir, te quiere agradar, te quiere llenar la vida de gozo, te quiere dar paz en la vida. Dice aquí que en los labios del prudente se halla la sabiduría. Aquí se trata del hablar de la persona, se trata de la manera en que uno se expresa, la manera en que tú te comportas hacia con otras personas. Usted y yo podemos también, como creyentes, ojo aquí, como creyentes podemos abandonar, ignorar la instrucción de Dios y de repente ser unas personas que atraemos también como un imán problemas, simplemente porque no hablamos con respeto a otras personas o porque no le hablamos a otras personas como se merecen, como son dignas de recibir mis expresiones, la manera en que yo me expreso ante ellas. Por eso dice que el sabio guarda la sabiduría, en sus labios hay sabiduría. Le doy un par de ejemplos para que usted y yo entendamos mejor de cuándo debemos de guardar la sabiduría. ¿Cómo se guarda la sabiduría en los labios? ¿Cómo es de que nosotros podemos entonces de repente mostrar de que estamos guardando sabiduría en los labios? Es cuando no decimos de más. Es cuando nos percatamos de que, ok, mejor no voy a decir nada más porque los oídos de mi prójimo no lo están recibiendo, así es que mejor guardo silencio. Se lo digo esto porque miren, Lucas 23, capítulo 23 de Lucas, versículos 8 y 9, el Señor Jesucristo fue arrestado y fue llevado como un animal de circo a Herodes, el rey Herodes, el rey de Israel en aquel entonces. Y Herodes, viendo a Jesús, dice ahí Lucas 23, 8 y 9, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho. ¿Cómo? Vamos a ver. ¿De qué se trata esta alegría? Porque el Señor Jesucristo ha sido traído a Herodes, arrestado, y está también encadenado. Se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. ¡Wow! Vamos a ver. ¿Cuál es el fin de esta alegría? Porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Recuerde, una vez más, le acabo de decir de que el Señor Jesucristo no es un personaje de un circo. No es alguien que va a hacer por ahí algún tipo de cosita para que tú te alegres. Oh, wow, mira qué impresionante, qué maravilloso puede hacer esa cosa. Parte el mar, ¿verdad? Puede derribar muros. Yo quiero ver eso. Pero es la actitud del corazón aquí. Y dice que le hacía muchas preguntas, pero él, hablando del Señor Jesucristo, note ahí que dice que nada le respondió. Nada le respondió. Hay muchas veces cuando es mejor guardar silencio. Es muchísimo mejor guardar silencio. ¿Sabe de que Dios sabe cómo defenderlo a usted? Dios sabe cómo defenderlo a usted. Cuando usted está entregado a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, cuando usted está entregado a la voluntad de Dios, Dios sabe cómo defenderle a usted cuando usted guarda silencio y está siendo atacado. Dios sabe cómo hacerlo. Le aseguro eso porque a mí me ha sucedido. En el trabajo donde yo he estado, a mí me ha sucedido. Así es que yo le puedo decir en carne propia de que esto sí se cumple.
Continuamos, capítulo 10 de Proverbios, versículo 15, continúa diciendo aquí, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Aquí ahora Dios está hablando de los recursos que Dios nos da. Para nosotros podía ser el ingreso del trabajo que nosotros tenemos, o el ingreso de tu negocio, de tu trabajo, de tu negocio, los ingresos. Está hablando de esto. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Aquí básicamente está hablando de la persona diligente que trabaja. Uno debe de trabajar, uno debe de obrar. Dios nos ha creado para ser útiles, en otras palabras. Dios nos ha creado para ser útiles. Cada uno de nosotros tenemos un llamado y debemos de ser útiles en ello. La carrera que tú ejerces, quizás no te has dado cuenta, pero puede ser el llamado que Dios te dio. No te has dado cuenta quizás, pero ese puede ser el llamado que Dios te dio. Y no tiene que ser algo totalmente increíble que impresione a toda una multitud. Puede ser algo sencillo. Puede ser algo sencillo. Pero el hecho de que esa obra que tú ejerces es sencilla no significa que no es importante. Ojo ahí. El hecho de que tú ejerces una carrera sencilla o lo que tú haces es algo sencillo, no significa que no es importante. Un jardinero no puede decir tal cosa, no soy importante, no valgo nada. Un albañil, el barrendero, mucho menos un ama de casa, una persona que trabaja en la bodega. ¿Me explico? Esa obra que tú haces provee recursos para ti. Y eso es lo que Dios está aquí ahora tratando de darte a entender. Los recursos que tú ahora, esas ganancias que tú recibes a causa de lo que tú ejerces, lo que tú haces y te pagan, Dios está diciendo que eso es una ciudad fortificada. Pero que cuando tú no haces eso, porque no quieres, porque prefieres mejor descansar en tu casa a tiempo completo, o sea, tu trabajo es ahora descansar en casa a tiempo completo, descansar en casa a tiempo completo. O sea, nuestro gobierno ahora tiene una forma de pagarle a las personas para que no trabajen. Es esto lo que está hablando aquí. Y eso es el desmayo de estas personas. El desmayo. ¿Sabe qué es desmayar? El tener desánimo y perder el sentido. O sea que no tienes ahora el sentido del por qué vives o el por qué existes. ¿Y sabe de que eso es algo muy triste cuando una persona vive de tal forma? ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? Eso es algo muy triste. No sé usted, pero yo me he dado cuenta de que cuando nosotros somos útiles, cuando estamos haciendo algo y estamos trabajando, estamos logrando algo, nos sentimos en realidad que estamos logrando algo, ¿verdad? Es porque estamos siendo útiles, porque Dios nos ha creado para ser útiles. Y Dios nos invita a estar preparados entonces con las ganancias, con los recursos que Él nos da y hacer de estas ganancias, estos recursos, algo sabio con ellos. Y eso es lo que aquí Dios nos está enseñando. Estas ganancias, estos recursos, debemos de aprovecharlas al máximo y hacer uso de ellas de acuerdo al plan y propósito de Dios. No sé cuál sea el plan y propósito de Dios en tu vida, porque cada uno de nosotros tenemos
un propósito y de acuerdo a la voluntad de Dios es distinta. Nada más porque yo hago con mis ganancias como yo hago, no significa que tú tienes que hacer lo mismo o viceversa. Pero sí te puedo decir de que tenemos que hacer de ellas lo que Dios desea y que hagamos con ellas. Eso sí te lo puedo decir. ¿Cuál es la forma? ¿Cómo se detalla al final de cuentas? No lo sé. Pero cada uno de nosotros debemos de hacer uso de ellas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo no puedo decirte a ti de que no lo estás haciendo bien. Dios te va a enseñar. Dios te lo va a mostrar. Como a mí me lo muestra. Como a mí me lo ha mostrado. Y como yo le pido a Él que me lo muestre también a diario. Yo también no he llegado al punto donde yo puedo decir con absoluta certeza de que yo ya sé exactamente punto A, B y C. Ya sé qué hacer. Aún estoy aprendiendo. Y se trata de que mi ciudad fortificada siga siendo una ciudad fortificada. En lugar de que sea un desmayo. En el capítulo 10 y ahora el versículo 16, continúa básicamente con el mismo tema, pero ahora le cambia un poquito, pero sigue hablando de las ganancias. Continuamos con las ganancias, los recursos que Dios nos da, pero le cambia un poco aquí ahora al canal, pero estamos en el mismo tema. Dice el versículo 16, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío, es para pecado. La obra del justo es para vida, el fruto del impío es pecado. Es lo que resulta de lo que hago. Es lo que resulta de lo que hago. Pero también conlleva lo que hago, lo cual produce lo que ahora ha resultado. Ambas cosas ahora están entrelazadas. La manera en que yo hago las cosas para ganarme la vida. Y después el fruto que sale al ganarme la vida. Primero, ¿cómo me gano la vida? ¿Lo hago de una forma honesta? ¿Lo hago de una forma que le agrada a Dios? Entonces el fruto va a ser agradable. La obra del justo, dice ahí el versículo 16, ¿es para qué? Para vida. Si lo que yo hago para ganarme mis ganancias, mis recursos que yo tengo a diario, entonces ese fruto dice que es para pecado. Las ganancias producidas tienen como intención el ser de bendición. Lo que yo gano mediante lo que yo hago en mi trabajo debe de ser entonces de bendición y no para perjudicar. Debe de ser de bendición. Las ganancias que se producen mediante obras justas y honestas, que no son ganancias producidas de maldad o por hacer algo malo, indebido, injusto, eso es lo que aquí me va a dar vida. El justo, lo que hace con sus ganancias, brinda siempre esperanza, descanso, sanación y refugio. Se lo pongo de esta forma. Los hospitales que fueron creados al principio, los primeros hospitales, ¿sabe quiénes fueron? Hombres y mujeres que seguían al Señor Jesucristo. Las escuelas, al principio, ¿sabe quiénes fueron? Hombres y mujeres que seguían al Señor Jesucristo. Los lugares para ayudar a otras personas, para otorgarle refugio a otras personas, ¿sabe de quién fue idea de ellas? De esto, de personas, hombres
y mujeres que seguían al Señor Jesucristo. Lo que hacemos con estas ganancias, los recursos, siempre brindan esperanza, descanso, sanación y refugio. Lo que usted hace con sus ganancias, con los recursos que Dios le da, siempre deben de producir tal cosa. Yo no sé cómo es de que tú ayudas. Yo no sé cuál es tu sistema del diezmo. Aquí no hablamos del diezmo. Hay una cajita allí al final del pasillo. Yo no sé qué haces tú con el diezmo. Si participas en diezmar, yo no lo sé. Pero si tú no lo haces, tú te estás robando a ti mismo. Y esto es lo que son ganancias también. Es parte de cómo utilizamos las ganancias, los recursos. Para mí, la verdad, yo te lo recomiendo. No hay nada mejor que ayudar con tu diezmo a organizaciones, empezando con tu iglesia donde tú te congregas. Dios bendice al dador alegre, dice la palabra. Ahora, el impío, aquí en el otro puesto, básicamente aquí ahora estamos en el contraste, ¿verdad? El impío, primeramente, las ganancias que se gana, las gana dañando a otras personas. Vienen mediante acciones que son indebidas, egoístas y llenas de avaricia. El egoísmo y la avaricia es un hambre rapaz. Lo vamos a ver más adelante, en unos capítulos más adelante en Proverbios. Pero es un hambre que no tiene fin. No tiene fin. Y al egoísta y al avaro no le importa lo que suceda con el prójimo al ganarse esas ganancias. Y obviamente lo que gana, las ganancias, los recursos que tiene, que recibe, no las utiliza para bien. Eso es algo que Dios está viendo, Dios está observando. El dinero no es malo. El dinero no es malo. Las ganancias no son malas. Lo que tenemos en el bolsillo no es malo. Es el amor a eso que tenemos en el bolsillo lo que es malo. Es ahí lo que Dios nos advierte en 1 Timoteo 6:10 de que raíz de todos los males es el amor al dinero. Básicamente entonces, para concluir con este versículo, es de que cuando yo me enfoco en las ganancias o en los recursos, en lugar de enfocarme en quien me da mis ganancias, concentrarme en quien me da mis recursos, es ahí cuando yo estoy errando. Porque no se trata de mis ganancias. Se trata de quien me da mis ganancias. Y cuando digo esto, yo no hablo de mi compañía para la cual yo trabajo a tiempo completo. Sino que yo estoy hablando de Dios. Porque Dios es quien ha abierto esa puerta para que yo pueda trabajar allí. Es Dios quien me ha dado la sabiduría para poder sobrellevar mis responsabilidades a diario en ese trabajo. Es Dios quien me da la fortaleza para poder cumplir con mis responsabilidades en ese trabajo. Y es Dios entonces quien me da mis ganancias y los recursos que yo recibo cuando me pagan en mi trabajo. Es allí donde debe de estar mi corazón. Mi corazón no está en el tesoro. Mi corazón está en el dueño del tesoro. Y si usted tiene su corazón fijo en el tesoro, hermano, hermana, le voy a decir que usted está mal. Porque usted debe de poner su vista fija en el dueño del tesoro.
Es ahí donde usted debe de estar poniendo su vista. Uno más. Capítulo 10, versículo 17, y ahí concluimos. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Me encanta el español porque el español muchas veces nos olvidamos lo sencillo que es, pero también lo profundo que es en su sencillez. Lo profundo que es en su sencillez. Tenemos muchas palabras en nuestro propio idioma que básicamente reflejan algo muy maravilloso y sutil en una palabra tan sencilla. Y a la misma vez también en esa misma palabra tan sencilla refleja algo fuerte. Lo cual, cuando le pongo atención a lo que yo estoy haciendo y utilizo esa palabra para entenderlo, me permite ver si estoy bien o estoy mal. Lo digo de esta forma porque mire lo que dice aquí. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Desechar. ¿Sabe qué es el desecho? En nuestro idioma tiene muchos significados, pero también habla de la basura o lo que se va al caño, para ser más gráfico. Lo que se va al caño y le bajas al inodoro. Eso es desecho. Así es que cuando nosotros desechamos la instrucción de Dios, es básicamente lo que yo estoy haciendo. Le bajo al caño. Dios me instruye, me da una palabra de sabiduría y yo le bajo al caño. ¿Se da cuenta? Ya entendió lo gráfico que es el idioma español. Pero es así lo que Dios nos está dando a entender aquí. Cuando yo le doy la espalda a Dios, literalmente eso es lo que estoy haciendo. Pero cuando yo guardo su instrucción, entonces ahora mi vida de repente se convierte en un camino a la vida. Aquí está lo maravilloso, lo sutil de nuestro idioma. Cuando yo guardo la palabra de Dios, de repente todo en mi vida se convierte en un camino a la vida. Básicamente aquí lo que yo le insto a que usted visualice, que es lo que yo visualicé, es a mi buen pastor caminando frente a mí. Mi buen pastor viendo la espalda de mi buen pastor mientras yo lo estoy siguiendo a él. En ese camino estrecho y en ese camino tan duro y muchas veces llenos de dolor y en ese camino donde sí se ven las espinas y se ven todo lo que yo no quiero vivir porque estoy viendo de que estoy en ese camino. O quizás la tormenta me está golpeando y estoy en el camino, pero lo único que yo estoy viendo, en lugar de ver la tormenta, a pesar de que está allí y la siento, lo único que yo veo es mi buen pastor caminando frente a mí y que él sigue trazando mi camino. No soy yo quien está nada más caminando nada más porque yo quiero caminar o porque pienso que por aquí es el camino. Yo ya no lo hago de esa forma. Lo que yo hago es de que yo busco a mi buen pastor y busco el caminar detrás de él. Porque él dice que mis ovejas me escuchan y me siguen a mí. Es ese camino al cual aquí Proverbios nos está diciendo de que ese camino que el buen pastor te está trazando a ti es el camino a la vida. Y la invitación aquí es de guardarme entonces en ese buen camino. Mientras yo me guarde en ese buen camino, siguiendo a mi buen pastor, no voy a errar. Josué 1:9 dice que no te
muevas ni a la izquierda ni a la derecha, sino que continúes caminando hacia adelante. No te muevas. Y aparte de ello, para nosotros que disfrutamos de la película de Mario Brothers o del videojuego de Mario Brothers, quizás esta es una visualización muy, muy pobre, pero si usted me lo permite, mire. Está caminando y de repente toca algo y sale una flor. ¡Pup! ¡Puing! Porque está caminando en ese camino. Y esas son las obras que Dios tiene preparadas para usted y para mí. Es de que cuando estamos caminando en el buen camino, en ese camino que Dios ha trazado para nosotros, estamos tocando el cuadrito que debemos de tocar. Estamos verdaderamente haciendo lo que debemos de estar haciendo. Y Dios sabe cómo hacerle a usted y a mí ver de que hemos llegado a esa ¡ping! Aunque yo no lo escucho, pero espero de que usted comprenda lo que le estoy transmitiendo a usted, porque a mí me sucede. Porque de repente yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, y visualizo mis planes y quiero hacer esto, y de repente Dios me dice, no, sígueme a mí, sígueme a mí. Y me doy cuenta, wow, si yo me hubiera ido por este lado, no hubiera sucedido esto. Y Dios me bendice. Es a lo que me refiero. Efesios 2:12 lo dice así. Ahora para los Mario Brothers quizás van a tomar a Efesios 2:12 de esta forma. Perdónenme, hermanos. Efesios 2:12 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Ping! Las cuales Dios preparó de antemano. ¿Se da cuenta? O sea que el día de hoy Dios ya trazó tu camino. Permanece en él, guárdate en él, para que tú te des cuenta qué es lo que Dios ha preparado de antemano para ti. Porque Gálatas 6:7 también nos advierte lo siguiente. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso verdaderamente para usted, hermana y hermano, a mí me gustaría que usted lo evitara. Uno, que no se engañe a usted mismo. Y dos, si usted mismo se engaña a usted mismo, lo que usted está sembrando, usted lo va a cegar. Y lo que siembra el día de mañana por no guardarse en el camino, lo que usted va a recibir, van a ser lo que vimos hace un momento en lo que es ese estado de calamidad, las desgracias. ¿Para qué? Guárdese mejor en el camino de Dios para que usted tenga vida. Y la vida en Cristo Jesús es una vida llena de paz y gozo. Ahora, esto no significa, yo no soy Joel Osteen, para que no me malentienda, no me confunda. Yo no le estoy garantizando aquí que jamás va a sentir dolor. Yo no le estoy garantizando a usted de que jamás va a tener ningún día gris o un momento desagradable. No soy esa persona. No. Yo como cristiano, yo como hijo de Dios, y yo hago todo lo posible por seguir a Dios, seguir la voluntad de Dios, aún vivo problemas y dolores de cabeza y de corazón. Porque en este mundo tendremos aflicción, dice el Señor Jesucristo. Pero dice, Él ha vencido al mundo. O sea, mi buen pastor sabe exactamente por cuál camino llevarme, y no importa lo que suceda, al final de cuentas es mi buen pastor quien está allí y no me abandona. Amén. Amén.
Amado Señor, gracias por tu palabra, porque es perfecta como siempre. Bendice y cuida y guarda de tu pequeño redil aquí presente y en los que faltaron también. Bendícelo, Señor, que tu palabra, Señor, nos una a ti sobre todas las cosas. Sé tú quien nos enseñe también, como siempre, Señor, que esta palabra haya sido de bendición para tu pueblo. Espíritu Santo, gracias por llenar nuestro corazón de paz, de gozo y descanso, y sobre todo, Señor, de sabiduría, que es lo que es el libro de Proverbios. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén.